Ahí va. Gisela, Vanessa, Romina, Lucila, Santiago. Santiago que tiene un fondo que está en París. Ya de viaje. Sí. Es la única forma de viajar ahora, ¿eh? Con Rocío, con unos auriculares mega top. ¿No? Gabriela, que si no me veo mal es una remera de Bad Bunny o dice Bunny es Bugs Bunny. Ese es Bugs Bunny. Bugs Bunny, bien. Brenda, qué pela la puta madre. Bueno, ah, me quemé. Bueno, y Vanessa, que ahí le dio play. ¿Nombré a todas? Digo todas porque estamos Santiago y yo y el resto son mujeres. Buen Sí, día, Buen día, Betty. Vamos, Betty. Betty. ¿Cómo están todos? Ahí está, mira que nos honra ¿Cómo con su están? presencia. Bien. Mu- Muchas gracias a todos. ¿Qué tal, profesor? Quería hacer un comentario del discurso de nuestro señor presidente desde ayer. No sé si usted lo vio o lo vieron algunos de los compañeros. Cuidado, Betty, con el comentario, guarda. Eliel, ahí está. Bueno. Betty va a abrir las sesiones ordinarias del lunes con un comentario. Sí, sí, quiero hacer un comentario que estoy muy, pero muy, ¿cómo es que se dice? Compungida por Vamos a decir que eh, lunes de catarsis. Dale. lunes de catarsis. Me acordé de usted, me acordé de usted, Funciona porque la clase usted, entonces. hablando de Back Bunny, ¿no? Ah, Que sí. decía que hay determinados lugares donde hay que exponer nuestras ideas, o sea, en el sentido de que fue un espectáculo, un show de fútbol y se terminó haciendo político. Ahora, tenemos abiertas las sesiones, mi opinión, ¿no? Las Mm, sesiones legislativas y el excelentísimo presidente se pone a hacer un discurso y a discutir con el partido opositor. Y, como si eso no fuera poco, degradar a los empresarios, decir malas palabras. Estaban los cortesanos adelante de todo. Y también dijo algo para los cortesanos. Eso, nada más. Ah, bueno, y lo que me causó indignación, sí, sí, que no me gustó, fue decirle a la diputada Miriam Bregman chilindrina troquista. O sea, me pareció, y aparte todo, el discurso me pareció violento. Pero bueno, quizás estoy equivocada. Es el modelo que adoptó de Trump. O sea, es el lacayo, quiere ser, lo idolatra. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Corte y pego, corte y pego, corte y pego. Sigmar, bueno, no te hagas el neutral que están en tu salsa, así que dale, da tu opinión ahora. ¿yo? Sí, dale. No, no. En realidad hay un momento que yo destaqué que es cuando dijo, me gustaría debatir con ustedes, dijo Milei, lo que pasa que no saben. Y a mí me dio pena porque en realidad siempre con Ari hablamos y esto lo pensé durante el debate, que no podemos generar diálogos honestos entre las distintas posturas. Yo no sé igualmente si en el Parlamento está representado el poder y entonces ahí teníamos a los que están discutiendo sobre el destino del país o no, tal vez no. Pero bueno, pónganle que son este, espacios representativos de esos otros que están detrás, pónganle. Y estaba bueno, hubiese sido interesante que se generara un debate, porque en realidad lo que tenemos, no tenemos en la Cámara son los debates. Y si la Cámara está para debatir y va el presidente y se tiene que poner a discutir con los diputados de la oposición,
ahí el Parlamento como que cobra vida. Entonces, uno dice, qué mal, que se puso a insultar, qué violento. Bueno, es cierto, tal vez no nos gustan las formas, pero es el único momento en donde el Parlamento, por su espontaneidad, empieza a tener algún sentido que no tuvo durante el momento en que se debatieron estas leyes últimas que se debatieron se votaron sin debatir y sin considerar los puntos en cada caso. Y no es que finalmente se dio un debate porque el presidente tenía la palabra y los que estaban, sin que no los podíamos ver, eh, lo instaban de alguna manera a que reaccionara buscándolo en una especie de juego que más tiene que ver con el espectáculo y en donde cada uno está pensando más cómo lo retribuye así. Por ejemplo, cómo lo retribuye a Milei a sus votantes, cómo lo retribuye a Miriam Bregman a sus votantes, quién gana un minuto de espacio en redes, y está más pensado desde esa lógica que desde la otra. Pero el debate finalmente por momentos pareciera emerger. Y entonces ahora lo que les quiero decir, si tuviésemos un sistema parlamentario, el presidente del gobierno obligatoriamente sería un miembro del Parlamento y tendría que ir obligatoriamente a las cámaras a dar cuenta del estado de la Argentina, ¿sí? Y tendría que someterse a las preguntas de los diputados de la oposición. Y entonces sería mucho más interesante. Y eso generalmente pasa en el Parlamento Europeo, en los países europeos que tienen parlamentarismo, donde tiene que ir Pedro Sánchez, por ejemplo, el gobierno español, y se tiene que bancar que le digan de todo, o llega el primer ministro inglés, Starmer, y le dicen por qué aprobás que Estados Unidos use bases aéreas nuestras en Medio Oriente para atacar Irán, y se lo pueden reprochar y el otro puede responder, y nosotros no tenemos eso, y podríamos tenerlo. Así que eso, eso es lo que yo pensé mientras escuchaba el espectáculo de ayer, ¿entienden? Y yo no me dejo llevar con eso de la indignación. Yo sé que está la indignación, pero yo no me indigno. Este no es un curso de la indignación, ni de las formas. No, no es que nosotros no respetemos las formas, pero que no nos vamos a poner mal. ¿Entienden? Y le dice a los cortesanos, que se jodan los cortesanos. Los cortesanos estaban adelante, los tres, y estaba también el ministro de Justicia, Cuño Levarona, y realmente estaban los tres, los cuatro compungidos, porque cuando les empezó a decir indirectamente, pero directamente, un montón de cositas, que los expedientes están encajonados, que tenemos que acelerar la justicia, o sea, Bueno, pues bah, nosotros podemos compartir en el mismo sentido. y Después, este bueno. año va a ser, digamos, un trabajo bastante importante del Congreso, porque dijo que iba a enviar un montón de proyectos, para reformar casi todo lo que está obsoleto, ¿no? Así entendí yo, no sé si alguien entendió otra cosa. No, bueno, no se dejen llevar por eso, porque en realidad es un poco el día a día. El Congreso puede o no puede ser importante en la medida en que nosotros le demos una importancia. Bueno, a ver, vamos con no sé si alguien quiere decir algo más. Ayer fue la Asamblea Legislativa, es decir, las dos cámaras reunidas. ¿Para qué? Para que empiecen las sesiones ordinarias. Eso significa que a partir de ahora las cámaras tienen su propio eje temático y no tienen que respetar el temario que envía el presidente por sesiones extraordinarias. Eso lo digo como para que tengan esta información. Y como son las sesiones ordinarias, son las propias autoridades de la Cámara las que deciden por dónde pasan los proyectos, por qué comisiones. Y ustedes saben que los proyectos tienen que pasar por distintas comisiones para obtener un dictamen favorable para que puedan ser tratadas. Y no es lo mismo las sesiones extraordinarias en donde los dictámenes pasan solo por las comisiones que el presidente quiere, que un proyecto de sesiones ordinarias en donde hay que negociar por qué comisiones pasa. Lo mismo respecto de la forma de votación. Se ha vuelto muy común que se vote por capítulos y no por artículo cuando se vota en particular. Eso significa que se discuta más allá de la aprobación de un proyecto general, en particular después cada uno de los votos. Y cuando el oficialismo decide que se vote en bloque y no en artículo, es para que los artículos que están adentro de un capítulo no se discutan en sí, ¿entienden? Sino que se discuta el título del capítulo sin importar cuál es el contenido de adentro.
Y eso se hace un poco para evitar el debate respecto del contenido. Y eso es más difícil de lograr en sesiones ordinarias que en extraordinarias. ¿Por qué? Porque tiene que haber una negociación mayor por parte de todas las fuerzas que están en el Parlamento. Eso no significa que el oficialismo no lo logre con mayorías, lograr que un proyecto se debata en determinadas cámaras, pero la negociación tiene que existir y en extraordinarias no. Se los cuento para que distingan las sesiones ordinarias de las extraordinarias y que sepan que hasta ahora estuvimos en sesiones extraordinarias y que del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre vamos a estar en sesiones ordinarias. ¿Sí? Y bueno, lo de ayer fue la apertura de las sesiones extraordinarias. Vi que dijeron que era el Congreso número 144 de apertura, y ahí la verdad que no sé por qué es el 144. No sé si leyeron que era el número 144. Y ahí pensé que íbamos 144 años, voy a hacer la cuenta. 2026 menos 144, 1882. O sea que es desde 1882, no sé. Tenemos sesiones de 1882. Yo hubiese arriesgado que era 1862. Claro, puede ser que le sacamos los años puede ser que si le sacamos los años de gobierno de facto, puedes dar la cuenta, ¿no? Sí. O sea, estamos en el 2026, ¿vieron? Y dijo que era me están escuchando, ¿no? Y dijo que eran el número Las ciento sesiones cuarenta. legislativas número 144. Sí, creo que dijo eso. No sé, si lo quieren confirmar alguien me lo confirma. Entonces, 2026 menos 144, 1882. Si consideramos que desde 1862 tenemos asamblea legislativa, porque está funcionando la Constitución del 53 desde Mitre más o menos, desde la incorporación de la provincia de Buenos Aires, 1860 vamos a decir. Puede ser que si le sacamos años de dictadura en donde no había sesiones ordinarias, de la cuenta. La tiré, es una conjetura. No, no, pero no está mal porque se votó en el 83. Alfonsín recién asumió diciembre del 83, ¿o no? Pero O estoy sea que tendría que ser el 84 que empezó las ordinarias, el primero. No, pero no 1980, 1880. Ah, ¿cuentan las que anteriores también? Claro, Ah, perdón. no, no pasa nada. La confusión es válida, pero no cuentan desde el regreso a la democracia en 1983, se cuenta desde el inicio de la Argentina. ¿Cuándo es el inicio de la Argentina? Sí. Qué pregunta difícil. Mm, mil, ¿Cuándo Y empezó Argentina? La Sí, Argentina inicia cuando entra a Buenos Aires a la Confederación, 1860. y claro, pero en 4 Entre, preguntas. en Entre Ríos te matan si decís eso. Pero ¿cómo? Antes no y la Constitución no se votó en 1853. Bueno, pero ahí empieza, como dice Vidal Campos, empieza todo el periodo que comienza de 1853 a 1860. Ahí está. Pero eran 14 provincias nada más que estaban en la Confederación en aquel entonces. Sí, que no había más igual, ¿eh? Salvo Buenos Aires, no es que había más. Después fueron ingresando. No tenía la Patagonia, no tenía el Cuyo. Por eso, o sea, lo que Ay, dice, lo que dice Vidal Campos no es oficial, es lo que dice Vidal Campos. Así que Sí, ahí, Iris, vos lo que tenés que decir es, según Vidal Campos, yo dije lo que dice Vidal Campos. sí, perfecto, lo aclaraste después. Bueno, pero Te lo bueno, digo te lo para que dije. te lo digo para que empieces la frase así, que te dé autoridad, Claro. porque cuando decís, esto lo digo para todos, no para ella. Según tal, indica que leyeron a ese tal y que pueden o no estar de acuerdo con lo que dice. Entonces está bueno para que tomen distancia del autor que leen. Según Pirulito, tal cosa, bueno, yo qué sé. Entonces, según Vidar Campos, entonces, desde 1862, ¿dijiste? No, 1860. 1860. Bueno, no sé desde cuándo existe la Argentina. Yo no sé. Sí, formalmente el Estado, la Constitución es del 53 y se incorpora a Buenos Aires en el 60. Bueno, hoy tenemos que continuar con lo que estuvo dando Ari
¿Qué estuvo dando Ari la semana pasada? Lo que él nos... Coparticipación, No escuché nada. es- coparticipación. Sí, Coparticipación. sí, pero nos Hay dieron mucha para participación. que veamos el video de esto. No, para que, sí, Andy para que veamos Kuznetsov, sí, porque de había los un glaciares. profesor, Sapsay, el profesor Sí, Sapsay, que era de constitucional, Andy le preguntó si qué le parecía, y bueno, el profesor dijo que le parecía que era anticonstitucional, según mis anotaciones, que Mm. y hay también, tratados que tiene que y, cumplir. y también inconvencional también, aparte de inconstitucional, inconvencional. ¿Qué cosa? eh, Para ordenarnos. Perdón que La nueva interrumpa. ley de glaciares. Ok. Iris, perdón que interrumpa. Un comentario para ordenar. En la columna, la entrevista que yo les pasé para que escuchen, es sobre los glaciares. No nos interesa hablar sobre la ley de glaciares, sino, bueno, Sí, ¿qué podemos Sí, sí, decir sobre Pero el deja, relacionarla Ari, la, Ari, con la ley la de déjame ley que, de Ari, glaciares. déjame que protección. yo los voy llevando, yo los voy llevando. En algún momento vamos a llegar. Pero, pero para, antes de hablar de eso, que Ah. también tenían que desarrollar la pregunta de por qué no tenemos ley de coparticipación. Antes de entrar con Sigman a ese plano, si Sigman le dice, ¿de qué estuvieron hablando? La respuesta de ustedes, estuvimos hablando de la coparticipación, que la coparticipación es esto y la Constitución dice esto y vimos esto. Cuando es esto de recontra claro y se lo demuestran a Sigman, ahí sí nos vamos a preguntar sobre, che, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Si no, vamos a correr y tal vez no todos estamos caminando. Bueno, bueno, a ver, vamos de vuelta. Entonces, porque yo, como yo no vi el video, quería Perfecto. saber de qué iba el video. Entonces, el video es una pregunta a Sapsay respecto de la ley de los glaciares. O sea, el video es de una nota muy actual, porque es qué piensa de la ley de glaciares que se votó la semana pasada. Claro. Es un Es programa de de radio, la es un radio programa Urbana de Play, radio. donde está Andy Kuznetsov y bueno, están los muchachos que le preguntan también. Es sobre el tema de la ley de glaciares, pero el profesor dijo que no vayamos al tema, sino No, no eh, importa, yo porque quiero saber también. Y entonces le preguntan que si, qué piensa de la ley en general o en términos sí, constitucionales. porque Andy le pregunta porque los glaciares es donde nosotros tenemos el recurso más grande de agua pura en Ah, nuestra Argentina. La sí. reserva de Entonces, agua. ¿Quién conoce los glaciares? Levante la mano. Yo fui. Ahí va, Iris. ¿Alguien más Ujú. conoce los glaciares? yo ¿No? fui hasta Santa Cruz, pero no me llevaron hasta Ah, allá. bueno, si pueden vayan a conocer los glaciares, porque está bueno, uno habla con propiedad cuando conoce los glaciares. Y el Perito Moreno es una belleza. Cuando yo lo vi, y es espectacular. Claro. Bueno, tenemos muchos glaciares. Somos una de las pocas regiones en el mundo que tiene tantos glaciares, que son formaciones de hielo que surgen en las montañas y van bajando, ¿vieron? Bloques gigantes. Sí. Este, hay más en Chile que en Argentina, por un tema de corrientes marítimas, ¿saben? No sé si saben que en la parte sur del planeta, en el hemisferio sur, el viento corre y no hay nada que lo detenga. Parece que en Australia no se detiene y las nubes descargan en la cordillera. Primero al lado de Chile y después del lado argentino. Les cuento para que sepan. Este, Ese planteo también lo dijo el profesor, dijo no solamente el profesor Sapsay, ¿Qué dijo Sapsay? dijo que los daños que se puede causar, porque ahí lo que van a hacer, la excusa es la explotación para generar fuentes de trabajo. Pero ¿qué pasa? Van a traer la minería y esa minería no solamente va a afectar al medio ambiente, sino que también a países vecinos como Chile, pues está todo conectado. Bueno, Pero en Claro, Chile hablaba están haciendo esa minería, ¿no para nos agregar, afectaría ya a nosotros había, eso, en tal caso? ¿cómo había dicen? consultado, le habían consultado a Subsidies con respecto al federalismo, justamente, Mm, ahí de va. cómo si nosotros somos federalistas, estaría bien que cada provincia se maneje de acuerdo a sus intereses. Pero Subsidies le había dicho, nosotros, en la ley que estaba, habíamos puesto requisitos mínimos
en los cuales se establecía un parámetro mínimo para no generar conflictos entre provincias y, como usted bien dice, generar conflictos como por ejemplo con Chile, justamente por el tema de las corrientes. Claro. Bueno, sepamos, lo primero que podríamos decir es que a Sapsay lo entrevistan para ver qué piensa respecto del aspecto institucional, ¿no? Pero también sepamos que no sabemos un pirulo acá de si va a generar fuente de trabajo, de quiénes son las mineras que quieren ir a hacer qué cosa, de cuáles son los intereses económicos que hay detrás. No lo digo como un tema secreto, sino que no sabemos del tema, ¿correcto? No sabemos si del lado de Chile están las mismas empresas que del lado argentino, si en Chile son empresas nacionales, no sabemos nada. Acá, en este curso. Seguramente hay gente que sepa mucho más respecto del tema. Y también no solo podríamos pensar que afecta a Chile, sino que con una especie de hipotética jurisdicción mundial estamos afectando el planeta. De la misma forma de que se talan árboles en el Amazonas, ¿no es cierto? Así que guarda con lo que hacemos, que no se entere nadie, porque puede ser que venga alguna base naval y se instale sobre las costas, ¿no? Profe, Y tengo también miedo. para agregar, lo que decía Saptay era que la nueva reforma lo que implicaba era que era demasiado vaga, entonces daba pie a arbitrariedades. Bueno, Claudio dice la nueva reforma y después dice es demasiado vaga. ¿De qué reforma está hablando? Pregunta, para ordenarnos. La nueva ley, porque estaba la ley anterior que era Ah, mucho más completa, ¿no? ah, Y cuidaba más los recursos. Ahora esta nueva ley el Estado queda a un lado y le quedan los derechos del suelo a las provincias, entonces esto trae como consecuencia problemas, porque incluso baja la defensa de los recursos naturales. O sea que sería también inconvencional porque no está de acuerdo Inconstitucional. con los derechos humanos, con todos los derechos de protección del suelo. Así que pregunta que por ese hago. lado, Pregunta que No hago. sería no sería inconstitucional. Los derechos minerarios pero fueron aparte de siempre de provincias. inconstitucional, Voy a hacer inconvencional, una porque pregunta. Sí, sí, yo entendí que sería que viola, ya entendimos lo de Iris de inconvencional, que creo que es, no sé si la palabra es inconvencional, pero que violaría normas de mayor jerarquía que la propia Constitución, seguro, porque violaría tratados tal cual. internacionales, o sea, convencionalidad. Exacto, Bueno, pero lo dijo Sapsay también, ¿eh? sí, sí. Pero yo quiero hacer una pregunta. Si dos provincias están en disputa, ¿sí? ¿A qué tienen que atenerse para saber cómo resolver los conflictos? A las Lo leyes que dice la Constitución Nacional. A la Constitución. Bien. ¿Qué dice la Constitución respecto de este tema? creo que es el artículo 5 me parece, de la Constitución. No, el artículo ¿Saben por qué estoy 41. preguntando? Porque están hablando de que esto sería inconstitucional, pero bueno, No, ahí a ver, en el artículo 41 se pregunta habla que del voy a medio hacer. ambiente. Además de lo del artículo, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién decide si algo es o no es inconstitucional o constitucional en este país? La Profe, con Corte respecto a... Suprema. Es pregunta de examen esto, vamos de vuelta. ¿Quién lo decide? La Corte Suprema. La Corte Los Suprema. jueces, No, cualquier juez. Es cualquier juez. difuso, Cualquier Ah, juez es verdad, puede Atención, controlar la atención, sí. Gabriela. constitucionalidad. ¿Escucharon lo difuso. que dijo La Gabriela justicia para sería, corregir? No la Corte Suprema, cualquier juez, incluso en claro. primera instancia. Claro, la Pasa que decisión la más Corte difuso. tiene, vamos a decir, la palabra final por apelación, ¿sí? ¿Mm? Ordinaria, extraordinaria, según sea el caso. Sí, Pero es cualquier juez, mismo de provincia. ¿Escucharon? sí. Todos los jueces. Por eso leímos todo ese mamotreto la vez pasada de el caso Marbury versus Madison. Todos Pero los... esto no sería que afecta a la parte originaria. Me mataste con la pregunta. Vamos a desarrollarlo un poco más. Claro, porque está lo que es la constitución originaria y está después la reforma. Y las cosas de más importancia, de más envergadura, me parece que van a la parte originaria. ¿Cuál sería la parte originaria en cuanto concretamente y de qué reforma estás hablando?
Estoy hablando de la reforma de la ley, esta ley de, no estamos con esto, pará, estamos con lo de, no, se me mezcló, No, se eso me mezcló, se refiere competencia originaria. Yo claro, lo que a voy a eso me preguntar es lo refiero. siguiente. Cuando dos provincias entran en disputa, ¿sí? Sí, Bien. ¿Por qué puede ser que entren en disputa? Por los ríos, por los En este ríos, por caso concreto, Territorio, recursos. en este caso concreto, esta ley sería para hacer qué cosa? la explotación del, del agua, o sea, el recurso del Explotación agua. en el territorio, que No, puede, igual, Bueno, sí, ¿qué pero lo dice? que pasa es que por la explotación va a repercutir en el agua del lugar, a eso se Bueno, refiere. ¿qué dice la Constitución al respecto? La Constitución establece que los requisitos naturales le pertenecen a las provincias. Claro, Que los bien, recursos naturales de los suelos son claro. dominio de cada una de sus jurisdicciones. ¿Eso en qué artículo está? Creo que cuando lo estoy buscando, No, porque es importante, por eso estoy preguntando. Vamos de a poco llegando. Porque, El 41 dice, bueno, es la red. ¿Cómo miren, era? yo los voy a ordenar un segundo. Vieron que tenemos la parte 124. dogmática, ¿se acuerdan? La parte dogmática de los derechos, como les conté que eso nace en Inglaterra. Sí, sí. En el artículo Right. en el 124. 125. Ah, ahí está. ¿Qué dice 125? Bueno, pará. Y lo que dijo Gabriela está en la parte orgánica, en la parte de las provincias, una vez que se termina de explicar todo lo que tiene que ver con el gobierno federal. Dale, ¿qué dice ese artículo? Dice, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimientos de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos por leyes protectoras de esos fines y con sus recursos propios. Claro, pero ¿dónde? Claro, pero ahí, Gabriela, ¿dice que son las provincias las dueñas de sus recursos? No, 124 no, Ah, era establece en muy el bien, otro. 121, Claudio. en el artículo 121. 124. Casi. A ver qué dice 124. corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Exactamente. Esa línea, que es el segundo párrafo, me parece, si no recuerdo mal, del artículo 124, esa línea, que son dos renglones o uno, según el tamaño de la letra y la hoja que estamos usando, Renglones. bueno, se incorporó en el año 1994 en la reforma, ¿sí? Y fue un artículo muy importante. ¿Por qué? Porque le posibilitó a los gobiernos de provincia, con cuchillo y tenedor y un babero, un repasador acá, usufructuar sus propios recursos, ¿sí? Sin tener que depender de quién, El De la Estado Nacional. nación. de De la nación. nación. Gobierno ¿Y, federal. y en qué casos las provincias dependen de nación? Con la coparticipación. Claro. ¿Por qué por la coparticipación dependen de nación las provincias? Y Porque no le porque da el Se presupuesto. reparte todos Porque los la nación Los impuestos recauda que recursos. y se después recaudan. reparte. Porque No hay la plata. nación distribuye los Los recursos. impuestos. Porque las provincias no recaudan sus propios impuestos y tienen que esperar el giro de fondos de las riquezas que generan, pero que provienen del gobierno central, no porque sea el gobierno central el dueño de esa recaudación, sino porque lo recauda y después dispone de esos fondos después que tiene que lo girar a las reparte. provincias. Pero en esa Ujú. intermediación hay dos instancias, la recaudación por parte de la nación y el giro a las provincias, ¿entienden? Y hay todo un diseño de política nacional
que muchas veces depende del gobierno central, con el apoyo, por supuesto, de sus partidos que representan a las provincias también. ¿Ok? Y eso genera como una situación extraña en la que las provincias solamente pelean por sus propios recursos, ¿sí? Pero también una situación en que las provincias se desinteresan respecto de las cuentas nacionales. ¿Por qué? Porque a las provincias no le importa si el balance va a cerrar bien, si hubo crecimiento, si la deuda es muy grande con el FMI o con los holdouts o con no los holdouts, con los tenedores de bonos y las deudas privadas. A las provincias lo único que les importa es que les cierren las cuentas de las provincias. Al gobierno nacional le interesa que le cierren las cuentas nacionales y en esa tensión el que dispone de los fondos es el gobierno nacional. Pero cuando se votó la Constitución, la reforma en el año 1994, esta línea fue una prenda de negociación. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque hizo que en algún punto las provincias no dependieran, en algún punto, no, en toda la recaudación, no dependieran de nación. ¿Por qué? Porque son las dueñas de los propios recursos que están bajo sus suelos. ¿Me entendieron esto que estoy diciendo? Y entonces Sí. acá, esta nota que les dejo Ari para leer, sin ninguna duda, entrelaza toda la cuestión y nos hace a nosotros, nos impulsa a nosotros a tener que comprender cómo funciona la coparticipación para poder opinar respecto de la ley de los recursos naturales, de la ley de los glaciares. Exacto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es lo mismo hablar de la ley de los glaciares sin conocer todo esto que conociéndolo, porque te pone en te pone en otra instancia. ¿Siguen? Ujú. Quiero que sepan que en el año 1949, la Constitución de 1949 establecía el principio diametralmente opuesto. No sé si están al tanto. Artículo, no sé si 39 o 40. lo- No lo preparé para hoy. Pero De los decía que criterios la devolutivos. nación. ¿Qué vas a decir, Claudio? No, de los criterios devolutivos está hablando usted, profe. No, no, estoy mezclando todo. Todavía no estoy hablando de ningún criterio. Bien, Claudio, con la pregunta. ¿Eso que acaba de decir Claudio de los criterios evolutivos, a qué hace referencia? A que se devuelve en función del que pone. Pero Y pará, ahora, Claudio, pará, ahora pará. está, ¿De qué estás hablando cuando hablas de eso? Pongámosle título a las cosas. ¿De qué estás hablando ahí? perdón, la distribución de la coparticipación. ¿De qué ley sería? Eh, yo tengo la ley acá anotada, la 20.221, pero esa habla del criterio redistributivo. Escuchá, estás La otra no hablando de sé. la ley convenio de coparticipación, que no tiene nada que Ah, ver con la ley de los glaciares, ¿sí? Y tampoco se relaciona con lo que yo estaba contando. Lo digo para ordenar. Por un lado tenemos las cosas que perfecto. dice la Constitución. No, no, está bien, Claudio, está bien que lo tengas en la cabeza. Yo aprovecho tu intervención para ordenarlo. Por un lado tenemos una ley de glaciares que habla respecto de cuáles son los alcances de la explotación minera, ¿sí? Y qué podría o qué no podría celebrar una provincia. Y ahí está todo el tema del que hablaba Iris, respecto de si una provincia viola una ley que tiene mayor jerarquía, según el artículo 31. Todas las leyes están por encima de los ordenamientos provinciales. Eso incluye la ley de glaciares. Eso por un lado. Por un lado tenemos lo que dice la Constitución, y yo quería referirme a la Constitución del 49, que no está vigente, pero la quería comparar con la del 94. Bien, ahí me la muestra Ezequiel la Constitución, bien. Y por otro lado, tenemos la ley de coparticipación, que es otra cosa que también tienen que saber. ¿Ordenan lo que estoy diciendo? Son todas cosas distintas, pero son todas cosas distintas que tienen que ir poniendo como cartas en la mesa, ¿vieron? Te voy a leer las cartas. Bueno, sacamos todas las cartas, así podemos entender mejor el entrelazamiento entre una y otra. La Constitución, las leyes, los tratados, los recursos, qué puede y qué no puede cada provincia. ¿Siguen todo esto que Sí, estamos sí, sí, diciendo? porque la ley de coparticipación en realidad es un reglamento de un artículo de la Constitución, ¿no? Porque
Bueno, sí, en algún punto sí. La ley de coparticipación es la ley que tiene que regular cómo se distribuyen los recursos que se recaudan, y ahí utilicé el sujeto tácito a propósito, que se recaudan en todo el territorio nacional. ¿Sí? Y digo sé porque en este caso puntual los está recaudando el gobierno nacional, pero podría cambiar en el futuro y que estos recursos no sean recaudados por el gobierno central, sino que fuesen recaudados por las provincias. Estamos hablando, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, del impuesto a las ganancias, de los impuestos a los combustibles, principalmente, o a los bienes personales. Es Em, exclusivo de nación. ¿Cómo? Esos son impuestos directos exclusivos de nación. Esos son impuestos que se recaudan en todo el país, en donde los contribuyentes somos todos los habitantes de la nación, no importa dónde estemos, pero que son recaudados por una agencia central que tiene presencia en todo el territorio, pero que depende de la autoridad central, que anteriormente se llamaba Dirección General Impositiva, después en los años 90 se empezó a llamar Administración Federal de Ingresos Públicos y desde el año 2023 se llama ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Estoy inventando ahora, ARCA, pero es la misma, ¿ok? Vuelvo un chiquitín para atrás. Entonces, la Constitución del año 1994, en su artículo 124, estableció, los convencionales constituyentes, que las provincias eran las dueñas de sus propios recursos o lo que está, el dominio de sus suelos, con todo lo que hay ahí adentro. Piedras raras. ¿Vieron si viene Trump y se quiere llevar los minerales y las tierras raras, como se llama ahora? Deben tener un nombre esas tierras raras. Bueno, eh, los dueños de esos recursos son las provincias, no los gobernadores de las provincias, la provincia con todos sus habitantes, lo digo, lo aclaro por las dudas. Bueno, la Suena un poco Constitución, comunista oigan lo que voy también. a decir ahora, no se mareen, les pido por favor, anoten. La Constitución de 1949, que no está vigente desde el año 1956, decía que la nación, y no las provincias, la nación era la dueña de todos los recursos que estaban debajo de sus suelos. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Sí, sí. Bien, Iris, Sí. te agradezco. ¿Por qué digo esto? Porque el diseño de una política pública con una mirada del país en su conjunto, uno podría pensar, necesita la mayor centralización posible. ¿Para qué? Para tomar la decisión, ya sea, no importa cuál sea esa política, si sea para darlo todo en concesión a la Barrick Gold o quedárselo todo a un tirano que se sienta arriba de los recursos y hace lo que quiere, un sultán, no sé, el de Irán, que lo mataron hace 2 días. Que no importa cuál sea la política, si está centralizada funciona más fácil. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y lo que Sí. pasó en Ujú. 1994 fue que de alguna manera se terminó, uno podría pensarlo así, con la posibilidad de un proyecto del país en su conjunto, por lo menos en este articulado. ¿Por qué? Porque pone en cabeza de cada una de las provincias la posibilidad de disponer de sus propios recursos, sin pensar qué le pasa a la otra provincia que está al lado. Y ahí se nos plantea, por ejemplo, el problema del agua. Por ejemplo, quiero explotar el agua, pero pará, ese agua me llega a mí si vos la usás. Bueno, mira, yo la voy a explotar el agua porque vamos a hacer fracking. Sí, pero me dejaste sin agua a mí porque el agua viene bajando de la cordillera hasta el Río de la Plata, por los diferentes ríos, el Bermejo, y no conozco más porque la clase de geografía estuve muy desconcentrado en la primaria. Pero hay muchos ríos que van desde la cordillera y llegan hasta el otro lado, ¿no? Hasta el Atlántico. Ahora que lo pienso, debí prestar más atención en la clase de geografía, pero no me dijeron por qué eran importantes los ríos, por eso no presté atención. Te los hacían repetir de memoria. ¿No les pasó a ustedes o no? Estoy,
De algún Sí, lugar tenés que sí. tomar El agua. Bermejo, el Pilcomayo y bueno, el Paraná y el Ay, el Uruguay. Pilcomayo. ¿Está el Pilcomayo o no? Sí, cómo sufrí con ese. Claro. No sé nada de los ríos. Bueno, listo, sigo. Y entonces, además del artículo 124, escuchen, la Constitución hizo otra cosa en el 94. ¿Qué hicieron los constituyentes en el 94 respecto de todo este tema de los recursos? Que es algo que dijo Claudio o que introdujo Claudio y que tienen que saber, y es el tema de la clase. Ahora sí Sí, viene lo del evolutivo. criterio. ¿Qué hizo? Lo del criterio evolutivo de lo que es la coparticipación. Bueno, pero escucha, si ustedes lo dicen así en el examen, dice, bueno, vamos a hablar de este tema, y lo Ah, introducen por la mitad, no están, para eso es la clase, ¿eh? Lo introducen por la mitad, uno dice, bueno, pará, pero ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿qué más? Pregunta examen. ¿Qué hace la Constitución del 94 de los constituyentes en el 94 respecto de la distribución de los recursos? ahí lo que quieren decir es que tienen que crear a los 2 años tenían que crear una ley donde iban a poner los porcentajes. O sea, en la Constitución no se fijó cómo se repartía, sino Susana, que yo te voy a dar la tenía que respuesta, crearse una pero ley. no para Susana, la voy a dar para todos, escuchá, Yo te pregunto, escuchen todos porque ella sabe, pero tiene que poner un título y los demás no están ni diciéndolo. La pregunta es, ¿qué hicieron los constituyentes en el 94 respecto a los recursos? Y la respuesta es, los constituyentes respecto a los recursos en 1994 incorporaron un artículo Sí, que es el inciso 2 del Del artículo artículo 75 75. que establece la obligatoriedad a las cámaras y a los gobernadores de sancionar una ley convenio. sí. Eso es, en principio, lo que hay que responder, que llamamos Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, Ujú, ¿sí? Y sí. le establece o le impone la Constitución a aquellos redactores de esa ley una serie de criterios que tienen que tener en cuenta a la hora de sancionar esa ley. Y ahí, después de decir eso, pueden empezar a explicar lo que quieren decir respecto de qué tipo de criterios, pero necesitamos aclarar antes de qué estamos hablando. ¿Está? ¿Y de qué estamos hablando? Del título del tema. Estamos hablando de la Ley Convenio de Coparticipación que no tenía recepción constitucional hasta 1994. ¿Entendieron? En el 1993 la Constitución no decía nada respecto de la Ley de Coparticipación. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No Sí, existía sí, sí. nada, 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 nada. Ujú. ¿Eso significa que no había una organización de coparticipación en 1993, 92, 91, 85? ¿O había algo? Había. ¿Qué había? Había una ley en 1988 de coparticipación. Ahí va. En 1988, yo no sé si Ari llegó hasta acá porque me dijo que llegó hasta la mitad, pero en 1988, no sé si esto sería la mitad, la verdad que no sabemos dónde está la mitad de todo No, esto. ni llegué al 70. Por eso. Entonces está bien, por eso pregunté, porque tenía miedo de que no sepamos. Ari llegó hasta el 70. Que bueno, Ni la siquiera mitad. al 70, perdón. Bueno, yo lo leí aparte por eso. No, ¿hasta dónde, Ari? Perdóname. No sé, porque fue todo muy comprimido. No Federalismo importa, y no importa. coparticipación en 2 horas es imposible. Pero no No sé, importa. chicos, ustedes digan hasta dónde llegué, que yo Escuchen, ni me acuerdo. si Argentina no nació ni en 1806, ni en 1810, ni en 1816. Vamos a decir que Argentina arranca, como dijo Iris, según Vidal Campos, en 1860. Y estamos en el 2026. 2026 menos 1860, estoy con la calculadora, son 166 años. Dividido 2 son 83. O sea que desde 1860 más 83, para las cuentas estoy bien, la mitad de Argentina en este momento es 1943, justo el golpe de Perón. Mm, Ok, si llegaron hasta 1943, llegaron a la mitad. No sé si escucharon mi razonamiento, pero 1943 sería la mitad de la Argentina hoy, ¿correcto? Bien. En mil, ¿qué, todos esos, qué dicen? Bueno, pues, escuchen,
¿Qué vieron ustedes de coparticipación hasta donde llegó la clase, independientemente de lo que siguieron leyendo después? ¿Escucharon la pregunta? Sí, a ver. Hasta las disposiciones, el artículo sexto de las disposiciones, la sexta de disposiciones transitorias. No, porque las disposiciones transitorias, bueno, puede ser que lo hayan trabajado en clase, son transitorias para la reforma constitucional de 1994. Sí. Mm. ¿Qué reformas tuvimos de la Constitución en Argentina? Pregunta así rápida, que no va, pero que ahora la voy a acoplar. La reforma constitucional del 94 es lo que pregunta. Bueno, esa es una. ¿Y qué otras tuvimos? 1853, Esa es la Constitución original. 1860, Esa es el ciclo que cierra la Constitución original, En el 53-60, y 66, después, 98 también, En el 49, 57, 57. bueno, Sí. 1898, que ahí Ezequiel lo pone ahí en el chat, es una ujú, reforma pequeña que vamos a decir no es sustancial respecto de grandes cambios en el país, pero sí es una reforma, es cierto. Y después, ujú, no sé quién me mencionó correctamente, la reforma de 1949, ¿sí? sí. Que cierra el ciclo, muy a los ponchazos, vamos a decir, en 1957. En el 56 se deroga la Constitución del 49 y en el 57 se vuelve a jurar la Constitución del 53 con la incorporación del artículo 14 bis, ¿correcto? Entonces tenemos otro periodo que es 1949-1957, si quieren. Y el tercer gran periodo es 1983, la vuelta a la democracia, con su ciclo, que podemos decir hoy a la luz de la historia, cierra en el 94, que consolida los valores de 1983, ¿correcto? Y entonces ahora viene la pregunta. ¿Los criterios y las leyes de coparticipación se corresponden con los periodos constitucionales o van en un andarivel paralelo, pensando en términos de natación? ¿Vieron? Como yo estoy nadando crawl y otro lado está nadando pecho o espalda. Sí, claro, Paralelo. es Puede ser que en paralelo este porque caso la del 94 no esté regida porque estaba, digamos, tuvo un fin, entonces están rigiendo para la ley de coparticipación de la de 1988, donde los coeficientes que se manejaban eran otros, por ende también hay una disparidad. Claro, lo que nosotros tenemos que ver, está bien todo el análisis, lo que tenemos que advertir acá es que, y yo quiero que piensen en esto, según mi criterio subjetivo, toda la clase es mi criterio subjetivo, por supuesto, pero no importa. Pero esto es un valor, ¿viste? Ari me jode, como siempre les digo, de que yo no digo cosas, pero esto es un valor. Para mí, el tema de coparticipación tiene que ser un tema siempre de rango o de raigambre constitucional, porque es cómo repartimos los recursos. Y esta es la base para que algo funcione. Ustedes hacen una sociedad con algún amigo, una amiga, ¿sí? Una sociedad conyugal, y lo primero que hay que ponerse de acuerdo es cómo se reparten los recursos. Porque si no, no va a funcionar o va a funcionar mal. Y los criterios de reparto, ¿sí? Escuchen, a veces fueron en un andarivel separado y a veces rozaron lo constitucional, y como que se tocan, ¿entienden? Por ejemplo, tenemos grandes reformas de ley de coparticipación que no tienen nada que ver con lo constitucional, tenemos grandes reformas constitucionales en donde no se habla de coparticipación, pero tenemos momentos en donde se tocan unas cosas y otras, ¿ok? Por ejemplo, la Constitución de 1949, cuando habla de los recursos y la centralización, algo dice, pero no dice específicamente ley de coparticipación ni cómo se reparte. La Constitución del 94 sí, sí, porque tiene un artículo específico. Las primeras leyes de coparticipación que estuvieron viendo con Ari, porque si vieron hasta la mitad, lo vieron. ¿Cuándo nacen? 1930, 1940 era. no, en realidad 1935. en la creación de la La Constitución, ¿no? creación de Ese los fue el 30. inconveniente para que Buenos Aires no se incorpore en la Constitución de 1853, ¿no? Bueno, esperen. Lo que está bien es Se incorporó a Buenos Aires. cuando yo pregunté primero la ley de coparticipación y escuché por ahí un 1935 y esa en realidad un poco es lo que estaba esperando que respondieran.
No es que está mal el comentario respecto de Buenos Aires y la incorporación, porque claramente es fundamental. Y Buenos Aires no se quiere incorporar porque no quiere entregar el puerto y el control de los recursos. ¿Correcto? Es como si estuviésemos peleando todo el tiempo por un botín y quién se lo queda. Te lo doy, te lo saco, dámelo, no, no te lo doy. ¿Entienden? Y ese conflicto se resolvió por arriba, como los laberintos vieron que se sale por arriba. ¿Y cómo se salió por arriba de ese laberinto de te lo doy o no te lo doy? Bueno, lo manejo yo, pero no desde la provincia. Lo manejo yo desde la nación, pero lo sigo manejando yo. Ese es Mitre, con nombre y apellido. Bartolomé Mitre. Tiene nombre y apellido. Digo, está bien. Me los quedo yo, pero en vez de que en vez de que yo los gobierne desde la provincia de Buenos Aires, los gobierno desde la nación. Y esa fue la salida por arriba del laberinto que fue la llave maestra para empezar a tener un país. Que Buenos Aires iba a controlar los recursos del puerto, pero no desde Buenos Aires, sino de las leyes de la nación. Después sí, en Sí, 1935 eso se lo hizo vimos la en... primer En ley. 1988 se sanciona la ley 23.548 con Alfonsín. Espera, como dice Eh, Susana, después, una vez que Argentina ya empezó a andar, pasaron pero muchos años. una pregunta. Pregunte. ¿No empezó todo con Urquiza después que derrotó a Rosas en la batalla de Cepeda? Que ahí fue cuando Urquiza agarró el poder y Rosas se fue a Inglaterra. Entonces ahí es cuando él armó la Constitución del 1853 y ahí empieza todo. Esa fue igual la batalla de Caseros, pero sí. Bueno, me equivoqué de batalla. No, no te preocupes, está bien. Eh, Lo que dice Iris lo tienen que tener como premisa fundamental. ¿Cuándo podemos sancionar la Constitución? Cuando Urquiza le gana a Rosas, ¿sí? Y le impone a Buenos Aires, digamos, los condicionamientos para que participe de un país en su conjunto con Buenos Aires incluida. Pero bueno, ahí empezó hasta ahí. ¿Por qué? Ahí lo que tenés es la consolidación de todas las provincias, pero Mitre, que es el protagónico que entra en escena a partir de que Rosas se va, como el gran caudillo de Buenos Aires, Mitre reemplaza a Rosas, ¿sí? Mitre dice, no, nosotros no vamos a participar de esa unión. Ese fue el famoso acuerdo de San Nicolás del que Mitre se va, ¿sí? Y se va pateando a la puerta, se va agarrado a las trompadas, se va como Milei ayer, Mitre. Y se arma un país sin Buenos Aires, es como que se arma un país sin cabeza, ¿entienden? Fue un país trunco el que se armó ahí. Pero allá teníamos un país, lo único que faltaba era que se incorporara a Buenos Aires. Y eso pasó en 1860, después de las batallas de Cepeda y Pavón de 1859. Eso lo siguen ustedes, porque si no, no lo terminamos. La batalla de Pavón era Mitre contra Urquiza, ¿era? Sí, exactamente. Eso lo siguen solas, solos. Ya no tenemos más tiempo para esto, pero es parte medular. Pero el curso es intensivo. Ahora bien, una vez que empieza a funcionar todo, lo único que tenemos que saber para coparticipación, que tiene que ser clave en sus cerebros, y que lo habrán visto con Ari, no tengo ninguna duda, pero vamos a repetirlo, es que la nación, oigan, la nación se va a financiar y a sostener y a solventar con los recursos que consigue de lo que recauda por derechos de importación y exportación, los recursos de la aduana, que eran de Buenos Aires y ahora son de la nación, gobernada por los caudillos de Buenos Aires, pero ya en nombre de la nación. ¿Y cómo se sostenían las provincias hasta ese momento y siguieron así? Con los recursos internos de los impuestos internos a las actividades propias de cada una de las provincias, de consumo y de producción. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, Entonces, sí. si alguien pagaba un impuesto, impuesto a las ganancias en la provincia de La Rioja, la provincia de La Rioja se sostenía con los recursos de los impuestos internos de esa provincia. ¿Ok?
Y cada provincia con sus propios impuestos internos, al consumo, a la producción, y no sé si me está faltando un nombre, pero son impuestos internos. Este criterio de que la nación se queda con los recursos de aduana y las provincias se financian con sus impuestos internos, con modificaciones, se sostiene hasta hoy en día, por lo menos en un punto fundamental. ¿Cuál? Que la nación, Profe, sí, pero entonces es como un engaño, ¿por qué? porque si la nación se sostiene con los recursos de la exportación y de la importación, a ver, la mayoría de esos recursos están en las provincias, en el sentido de que la ganadería, el tema del agua, todo eso está en las provincias, los cultivos, y todo eso se exporta y algunas cosas se importan, y Escuchá, entonces la Tamara, nación se sostiene con eso. si vos ahí ponelo como en planos separados. Por un lado es la riqueza que generamos. Y la riqueza que generamos la generamos todos, No, ¿correcto? no la generan las provincias. No, mentira, O profe. sea, la riqueza la generamos las personas humanas. Después ahí hay un gran problema semántico que finalmente termina siendo político, es quién genera la riqueza. Bueno, entraríamos en un debate marxista que no vamos a traer acá al caso, pero que no es menor. Olvidémonos un poco de quién genera la riqueza, si el empresario, si la provincia, si las personas con sus manos, si una máquina que vino de China. Olvídense. Un lado es los recursos, la riqueza que generamos. Y otra cosa distinta es quién recauda, ¿sí?, los impuestos a partir de esa riqueza que generamos. No toda la riqueza, una parte que es la parte que es impositiva, una parte se queda a alguien. Es el otro gran problema de la historia de la humanidad, la distribución de la riqueza. No charlemos de eso ahora porque nos va a poner en un plano que no nos interesa. Estamos hablando del tema jurisdiccional. Entonces, por supuesto que si algo se produce en Mendoza y va a llegar y se va a ir de la Argentina por alguno de los puertos aéreos o marítimos o como sea, o en camión, y va a pasar por la aduana, ese impuesto lo va a cobrar la nación. No tenés que pensar de todos modos a la nación como algo distinto de los habitantes de las provincias. No es que la nación está en contra de los habitantes de las provincias, sino que fija otros criterios y otros problemas y otro destino para la nación, que puede o no coincidir con el destino imaginado por la provincia. No es que son enemigos siempre la nación y las provincias. ¿Está claro? Porque si no tendemos a ver como que hay una enemistad que podría no existir. ¿Está? Y eso muchas veces depende de quién gobierna la nación y si el que gobierna la nación está de acuerdo o no con sus propias ideas, las de cada uno. Claro, profe, Pero no y hay que ver, también, pará, deja una cosa, pero no hay que ver la política como algo de buenos y malos. Ah, me gusta, entonces bueno, no me gusta, entonces malo, pues así no funciona. ¿Sí? Lo no, que no, yo pasa no lo veo así, o es sea, ubicar de que una producción tiene distintos impuestos, no es que uno, toda esa producción es impuesto a la exportación e importación, Por o sea que hay supuesto, distintas partes por y eso no tiene que supuesto. confundir tampoco. Exactamente, hay un desagregado total de cada una de las actividades que además están todas entrelazadas. Eh, pero está bien la duda que le surgió a Tamara. Por supuesto que todo lo que se produce pasa, si se exporta, porque también no se exporta, Tamara. Entonces, va a recaudar la nación. Y eso, ese criterio de que la nación se queda con los recursos de importación y exportación, con los derechos de importación y exportación que establecen las leyes nacionales en el Parlamento, eso está establecido en algún sentido en los artículos 75 inciso uno y 75 inciso 2. No lo dice explícitamente la Constitución en los incisos uno y 2, pero se desprende indirectamente. ¿Saben a qué me estoy refiriendo o no? ¿O es muy Sí, difícil? el 75 inciso 2 dice impone contribuciones directas o indirectas. ¿Qué dice Y el el uno, el inciso inciso uno del 1 artículo lo 75? superior en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la nación. Punto. Lo que dice el inciso uno
del artículo 75, que es que el Congreso tiene la atribución de establecer, a través de las leyes del Congreso, por supuesto, derechos de importación y exportación que son iguales para todo el territorio. ¿Correcto? No dice ahí quién lo recauda y quién se lo queda, solamente dice qué hace el Congreso. ¿Hasta ahí está claro eso? Sí, sí. Ahora, en el 75 inciso 2 no lo voy a hacer leer, lo voy a decir. En un momento, ustedes identifíquenlo. El texto dice, todos los y recursos o impuestos establecidos en este inciso, salvo aquellos que tengan una asignación específica, serán coparticipables. No sé si identificaron esa parte. Está al final del primer párrafo del inciso 2 del artículo 75. ¿Sí? Sí, una ley convenio sobre, Sí. sobre la base de acuerdo entre nación y provincias. Indirectamente, lo que está diciendo ese inciso es que, escuchen, los derechos de importación y exportación establecidos en el inciso 1 del artículo 75 no entran dentro de la ley de coparticipación, porque no están ahí incluidos. El inciso 2 dice todos los impuestos de este inciso, que son los impuestos internos. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Significa que los recursos o los derechos de importación y exportación no están incluidos dentro de lo que será la futura ley de coparticipación o de la que existía. Eso significa que indirectamente no se modificó nada respecto de que la nación seguía siendo la que recaudara y dispusiera de los derechos de importación y exportación desde 1860 a la fecha. ¿Me entendieron lo que estoy explicando? Sí, sí. Que la nación sigue teniendo la potestad de ese recurso. Exactamente, pero sí la Constitución establece en 1994 algo que ya por ley, como veníamos charlando, y me mencionó Susana, en 1935 teníamos establecido, que era qué cosa. ¿Qué se sancionó en 1935? ¿Las primeras leyes de qué se sancionaron en 1935? De coparticipación. Las primeras leyes de coparticipación. Sí, y esas leyes de coparticipación, de- ¿sobre qué impuestos versaban? ¿A qué se refería? ¿A qué tipo de impuestos se referían? Los directos y los indirectos. Sí, pero los impuestos que no tienen que ver con aduana. Salarios. Directo, Directos. Esa ¿sí? ganancia. Sí, directo o indirecto tiene que ver con un criterio, miren lo que voy a decir ahora, si quieren, con un criterio tecnológico, directo o indirecto. ¿Por qué? Porque al inicio de todo los impuestos solamente eran directos, porque no podíamos llegar indirectamente a tantas personas, porque no teníamos los dispositivos tecnológicos para poder llegar a tantos, pero hoy sí. Entonces aparecieron en algún momento de la historia los impuestos indirectos. Yo recaudo por vos, lo retengo y se lo entrego a la FIP. Impuestos directos, impuestos indirectos. IVA es indirecto. Ganancias es directo. Te lo chupan del recibo de sueldo. Bien. Hay empresas que no pagan ganancias porque hacen contabilidad creativa. Listo, lo dije. Los impuestos directos tienen nombre y apellido. Sí. Bueno, a ver. Bueno, eh, en 1935 aparecen las primeras leyes de coparticipación, ¿correcto? Y entonces ustedes ahí tienen que entender lo siguiente. ¿Por qué aparece una ley de coparticipación? ¿Qué había pasado antes y seguro estuvieron viendo? ¿Por qué? Si la nación se sostenía con los recursos que provenían de los derechos de importación y exportación, ¿qué pasó entre 1890 y 1935 para que La, tuviéramos la necesidad de sancionar una ley de coparticipación? la crisis de Wall Street pasó por el medio. Muy buena, esa no sabía. Esa es de la de 29. Sí. Pero yo me fui un cacho antes. Tiré 1890. No sé si hubo una crisis en Y la 1889. revolución de la plaza quiere decir que tuvo la crisis económica. Claro. ¿Qué pasó en algún momento de la historia de la economía mundial argentina? En algún Se fue a la momento de la mierda. historia, en algún momento de la historia internacional,
se integra al conjunto, al concierto de naciones, como le dicen los que les gusta hablar de derecho internacional, al concierto de naciones, nos integramos, ¿no? Con alguna función en la división internacional del trabajo. ¿Somos proveedores de qué? ¿Qué le vendemos Proveedores al de materia mundo? prima, Ah, Somos el granero del mundo, ¿no? claro. Tenemos El capacidad para modelo, alimentar a ¿no? 400.000 millones de personas. Pero no somos un país rico, profe. Bueno, Somos todos pobres. bueno, pero nosotros nos integramos al mundo en 1875 con la venta de, ya no era la lana, era la carne, eso me lo enseñó Ari también. Lo habría visto en la historia, pero después lo volví a rever. Y empezamos a lo que se llamó el modelo agroexportador, ¿correcto? La inmigración, el modelo agroexportador. Y Argentina empieza a crecer y el Estado empieza a tener cada vez más funciones y empieza a haber cada vez más participación social y también empiezan esas ideas locas como el anarquismo, ¿no? Esas ideas raras, la gente rara, o el comunismo, y traemos comunistas de Europa que vienen a pudrirla y éramos primera potencia. Esas ideas siempre están dando vueltas, incluso en el discurso de ayer, y van a seguir dando vueltas históricamente, y está bien. Y en un momento nos hacemos muy dependientes del comercio internacional. ¿Por qué? Porque armamos una estructura que depende de los precios de las cosas que vendemos. Esto es economía básica sin saber mucho. Y, o casualidad, pasó algo, una crisis, no sé qué tipo de crisis, no lo puedo explicar, ni lo sé, pero puede ser, si quieren, parecida a la guerra que empezó hace 2 días, en donde ahora aumentó el petróleo porque cerraron un estrecho, y va a aumentar el precio del petróleo porque aumentó el barril, y va a aumentar el precio de todo porque aumenta la energía. Algo así como que está todo interconectado, hizo que los precios no subieran, sino que cayeran los precios de las cosas que vendíamos. Y como cayeron los precios, cayeron los porcentajes de las cosas que la nación recaudaba a partir de los derechos de importación y exportación. Vamos a decir, una caída en el precio de los granos, como le pasó a Cristina y se le acabaron los dólares en el 2012, de la A soja. Massa. Pasa todo el tiempo. No, no, a Massa en el 2023. A Massa también. Bueno, ahí El, está. el problema es que pierdas recursos. Entonces, como escuchen ahora lo que pasó, en 1890, como caen los recursos, también una crisis política importante, como dijo Santiago, aparece la Unión Cívica de Leandro en Alem y después Irigoyen. Era el sobrino de Alem, creo. Bueno, la nación tiene que echar mano a los recursos que antes, hasta ese momento, estaban en manos de las provincias, porque no tenía plata para sostener. Entonces, ¿qué hace la nación? Crea impuestos internos al consumo y a la producción. ¿Entiende lo que acabo de decir? Y eso no había pasado nunca. ¿Cómo? ¿Cómo la nación, si la nación recaudaba los derechos de importación y exportación, cómo que ahora también la nación crea impuestos internos? Eso ahora está en el inciso 2 del artículo 75. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Esos eran impuestos que creaban las provincias, no la nación. Pero la nación en la desesperación los hizo igual. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que la gente que pagaba impuestos empezó a pagar 2 veces el mismo impuesto. Estoy generalizándolo, no estoy poniéndole nombre. Pero es como que pagues 2 veces el impuesto a las ganancias. Che, escúchame, yo gané en Córdoba, pero también le tengo que pagar el impuesto a las ganancias a la nación. ¿Cómo puede ser? ¿Entienden esto que estoy diciendo? Y la doble imposición. Exactamente, Susana. La doble imposición. Y esto generó una conflictividad entre la nación que recaudaba y las provincias que también seguían recaudando. ¿Sí? Por supuesto que este tema se planteó ante la Corte. La Corte, que ayer fue, como dijo bien Betty, fue amenazada por el presidente, ¿no? Pobres los cortesanos amenazados. Bueno, ¿por qué? Porque, claro, un empresario o una persona que paga impuestos, no vamos a poner nombre y apellido, empieza tiene que pagar impuestos y no quiere pagar doble imposición. Y lleva el caso a la justicia. Y Ari, ¿vieron este caso que vieron con vos o no? No, no, no. Ah, Ari siempre trae un caso súper lindo
del año 1927, creo que era, ¿o no? ¿Era el 27? Sí. Que solamente lo menciono así rápido con una línea, pero para que ustedes entiendan que siempre hay un antecedente jurisprudencial a lo que después va a ser legal. Vieron como que en el Poder Judicial se empieza a cocinar una ley que después va a existir. Un caso llega a la Corte y la Corte tiene que decidir si está bien o está mal que haya doble imposición, ¿sí? Y como la nación quería recaudar, la corte medio que le dice, bueno, si lo cobraste está bien. No me acuerdo bien cómo resolvió el caso, pero la corte le da la razón a la nación. Pero lo que pasó fue que la economía liberal de los años 20 entra en crisis, como bien me mencionaron. Hubo una crisis importante que fue la crisis de 1929. Y con la crisis de 1929, lo que entra en crisis también es la idea de que el mercado se autorregula solo. Lo digo así en términos generales. Allá justo el presidente preguntó si habíamos leído a Dan Smith y dijo, bueno, ¿no les gusta Dan Smith? Bueno, lean a no sé quién. Y estaba el padre de la economía que es Bertie Venegas Lynch, hijo, ya me lo conozco, full full. Y esos debates siguen existiendo. Y bueno, y ahí lo que pasó fue que se puso de moda la planificación de la economía en los años 30 asociados al fascismo, la centralización, la planificación, en términos de Perón, la comunidad organizada, si quieren. Esto es una tendencia mundial, ¿correcto? Y entonces, en el año 1935, por ejemplo, se creó el Banco Central de la Nación. Ese que en teoría, sigo chicaneando, en el 2023, en diciembre, teníamos que quemar. Pero ayer el presidente dijo que recompusieron las cuentas del Banco Central, lo cual está muy bien el Banco Central. Y además el Banco Central le cambiaron toda la fachada y está hermoso y lo pueden ir a visitar. Yo la verdad que estoy de acuerdo con eso. Esto fue todo ahora, está divino el Banco Central, pueden ir a Profe, verlo. también vio Digo, lo que dicen que compró como 300 camas para los hospitales nuevas, que no antes sé, pero tenían camas de hace 30 años. bueno, espectacular entonces, bienvenido sea. Bueno. Decía eso. Bueno, está bien. Y el Banco Central, que funciona bien, nace en 1975 para planificar la emisión de la moneda y el control de la economía. Y en el mismo momento, Ari les explicó que nacen las primeras leyes de coparticipación. Todo es una tendencia hacia la planificación de la economía. ¿Y qué hacen estas leyes de coparticipación, estas primeras leyes? Estas primeras leyes vienen a organizar el despelote que se armó en 1890 con la doble imposición. ¿Está lo que estoy diciendo? Y a partir de esta fecha clave, en 1935, queda establecida de alguna manera la matriz actual del funcionamiento del poder y las instituciones. A partir de 1935, queda de alguna manera establecida la matriz actual, la fisonomía del hiperpresidencialismo tiene uno de sus orígenes aquí, en 1935. ¿Por qué? Porque a partir de 1935 se decidió, y todavía no se modificó hasta la fecha, un elemento central. Es el siguiente. Es la nación la que recauda todos los impuestos. Vuelvo a repetirlo. Es la nación la que recauda todos los impuestos. Es decir, las provincias a partir del año 1935, aunque pasó disimuladamente, pierden la potestad recaudatoria de sus propios impuestos internos. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Y eso no se modificó hasta el día de la fecha. Y esto es un elemento central a la hora del debate, las discusiones, las negociaciones en el Parlamento. ¿Ok lo que estoy diciendo? Es a partir de 1935 que queda establecido que la nación sigue recaudando los derechos de importación y exportación, que también usufructúa sin repartir, pero al mismo tiempo la nación recauda los impuestos internos que ya venía cobrando desde 1890, pero los recauda por la nación y por la provincia.
Vamos a poner un ejemplo práctico. La nación tiene el impuesto a las ganancias. La provincia de Santiago del Estero tiene el impuesto a las ganancias. La nación dice, ya está, va a haber un solo impuesto a las ganancias. Lo voy a recaudar yo, la nación. Y le voy a devolver a la provincia de Santiago del Estero lo que Santiago del Estero hasta ese momento recaudaba por impuesto a las ganancias. Y yo me voy a quedar con la otra parte. Mitad para vos, mitad para mí. ¿Escucharon? Entonces, la nación se queda con su parte y establece de alguna manera de derecho lo que había impuesto de hecho en 1890, ahora a través de una ley. Si me preguntan, y no lo sé, ¿cómo aceptaron esto las provincias? ¿Cómo no digo es cómo puede ser, sino de qué manera fue, cómo ocurrió en los hechos, qué pasó en ese entonces, cómo fue el debate? No tengo idea. ¿Sabes qué estaría bueno, Ari, hacer eso de ver Yo qué tengo una se decía en el hipótesis debate en el tentativa. 35, ¿no? Yo tengo una idea, porque todo el constitucionalismo remarca la idea de que es la manzana podrida, 1935, donde las provincias pierden autonomía y ceden al presidencialismo. Sí. Y desde 1890 que las provincias necesitaban financiarse internamente al exterior y no podían. Y la nación, como pasa ahora, es el aval jurídico para que vos endeudate, pero yo pongo la cara. Y eso también pasaba en 1890. Entonces Mm, ahí hay un doble juego en, bueno, yo pierdo autonomía, pero me permito endeudarme. Desde 1890 las provincias estaban quebradas. claro, me gusta. No, no, por eso digo que no me imagino, estaría bueno. Para, Eliel, ¿qué querés decir? Sí, quería hacer una pregunta. Respecto al momento en el que la nación empieza a cobrar, a ser la doble imposición, ¿en qué momento es y por qué había sido eso? No terminé de entender esa parte. En 1800, lo de la crisis, explicamos que hubo una crisis que cae en la recaudación aduanera y que entonces la nación necesita recaudar, ¿La crisis del 29? No. no, siglo XIX, 1890. Hay una gran crisis en 1875, no estábamos muy integrados en el 75, y hay una otra crisis en 1890 o 1889. Pero yo le Pregunta, decía, ¿puedo y Ari hacer? bien agregó lo de que las provincias están quebradas en 1890, súper interesante, de que yo no creo que en 1975 las provincias no estuviesen de acuerdo con la forma de organización, porque en 1975 era otra la idea hacia futuro y era otra la integración de país, mucho más de perspectiva nacional que provincial. Si quieren, para, más unitaria, no en un sentido peyorativo, pero más centralizada y como un desarrollo íntegro del conjunto. ¿Sí? Pero hasta 1890 las provincias recaudaban internamente y la nación, tipo, recaudaba de la importación y de la exportación. Sí, Después, en la crisis justamente de esos mismos años, ahí es cuando empiezan a cobrar. sí, Ah, listo. Quería diferenciar eso. Muchas gracias. de nada. Entonces, en Una 1930, preguntita, una pregunta. preguntita. Sí. Entonces, ¿qué cobran las provincias hoy por hoy? ¿Cómo es? ¿La nación se lleva todo? Bueno, hoy las provincias recaudan impuestos que no son los impuestos de la coparticipación, que son, por ejemplo, el gran impuesto ingresos brutos. Y también tienen tasas municipales los diferentes municipios. Hay tres niveles de impositivos: impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, tasas y contribuciones, multas, ingresos brutos. Ese es el gran impuesto, el ingreso bruto. Patente. Patentes, impuestos a los combustibles, impuestos por servicios, pero son muy puntuales. Bueno, ahí tenemos toda otra discusión que no vamos a dar acá respecto de ese tipo de impuestos, pero es otro tipo de... Y después tenés, bueno, y después tenés todo el problema por el cual la clase empezó, que tiene que ver con los recursos naturales de las provincias, que ahí tendrías otra fuente. Y después tenemos otro elemento fundamental. Profe, Sí. no me termina de quedar claro por qué en esta nueva ley salió. Soy Tamara, ¿eh?
En esta nueva ley salió lo de que le deja los derechos de los recursos a las provincias. Sí, o sea, lo que sería más importante serían las ganancias, eso no se los da también o no les cede una parte. O sea, ¿con qué fin se les deja a las provincias lo que salió en esta nueva ley? Eso. Ese, déjame hacer un comentario. Sí, dale, dale. Para, para entender cuáles son los impuestos de las provincias que se conservaron para ellas, cuáles son los impuestos de coparticipación, que es un quilombo, para decirlo académicamente, pues está ganancia, están ingresos brutos, están es un quilombo eso. Tratemos de comprender el esquema general y después vamos a lo específico. Estamos parados en 1935 y todos en este momento agarren la línea histórica que Eliel les pasó por print screen por el WhatsApp alternativo, donde en esa línea histórica está 1853, cómo era el arreglo entre nación y las provincias, qué recauda uno, qué recauda otro. 1890, 1935, 1973, 1988. Todos estén mirando esa línea histórica en este momento. Y a partir de ahí Ezequiel va a tratar de llegar a 1994 y después todo el lío, el laberinto. Esta clase no va a no nos interesa explicar el detalle de la coparticipación porque es mucho, pero entiendan lo general, qué es la masa coparticipativa, cómo se redistribuye, cuándo se dijo, qué dice la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, todos mirando esa línea histórica, estamos en 1935 y en 1935 estaban pasando las cosas que decía ese, que se empieza a organizar a través de leyes nacionales el esquema de coparticipación. No se pensaba en 1935, la coparticipación es esto de esta manera. Leyes nacionales se organiza cómo se recauda y cómo se distribuye porque era un lío, porque había doble imposición. ¿Hasta ahí están todos ordenados cronológicamente? Y ahora yo voy a exigirle a Ezequiel que haga un salto y que no se meta en lo que pasó en el medio, que es recontra importante, pero es un tema de tiempo, del 35 al 73 y No, del no, sí, sí, 73 al 94. yo no iba a profundizar más, iba a incorporar solo un elemento A que es. Ezequiel le molesta que le diga qué tiene No, que no, decir, pero no, bueno. no, no, además, no, no, para nada. Además, esto que dice Ari está bien, porque las dudas que se les están generando son dudas genuinas, que tienen que sanamente generárseles, porque si no, como que no están entendiendo nada, y si están haciendo estas preguntas es porque están entendiendo y están queriendo saber cómo mierda funciona, lo cual es muy auspicioso, y sí, y hay un montón de elementos más para incorporar, como dijo Ari, y yo iba a decir uno antes de pasar, pero solamente como título, que es que además se incorpora una gran caja a partir del año 45, que es la caja de la seguridad social, solamente como título, que es otro elemento más para complicar más las cosas, y no es para desarrollar ahora, lo que hace que si ustedes tienen ganas de desarrollar esto hoy, tengan que dedicarle bastante más tiempo para entenderlo y sería súper interesante que supieran cómo funciona. Acá en este curso puntualmente lo único que estamos tratando de hacer es mencionar mínimamente qué dice la Constitución sobre esto para que ustedes puedan en el día de mañana, más allá de aprobar la materia o no, entender por dónde pasan las discusiones cuando se hablan de estas cosas en términos institucionales y qué se está jugando en la práctica. ¿Ok? Y que no es una cosa sencilla para nada, porque en realidad todos estos temas siempre nos llevan al origen de la Argentina, siempre, indefectiblemente, ¿ok? Y el futuro del país. Bueno, entonces, en 1975 tenemos las primeras leyes que organizan para siempre la coparticipación en lo medular. Mitad de los impuestos internos para cada uno, derechos de importación e exportación para la nación. Y después su forma de distribución. Y bien me dijo Susana, y también Claudio, que el primer criterio de la ley del 35 fue devolutiva. Y entonces, devolutiva significa listo, yo recaudo por todos y le devuelvo a cada uno. Y no se olviden que todo esto, y ahí vamos al salto, todo esto, escuchen lo que voy a decir ahora para hacer el salto, que pasó en 1935 y que tuvo una mini ley que mencionó también Claudio, 20.221 en 1973, que fue un periodo muy cortito,
de democracia en medio de una violencia política feroz, ¿sí? Empieza a ser rediscutido otra vez a partir de 1983. ¿Ok? Es a partir de que entramos en democracia que todos estos temas vuelven a ser rediscutidos. ¿Por qué? Porque vuelve a discutirse la institucionalidad y el funcionamiento de la Argentina en democracia. ¿Está lo que estoy diciendo? Hasta ese momento, pasando por el 35 y pasando por el 73, con dos tipos de leyes distintas, con criterios distintos, uno devolutivo y uno redistributivo, el del 73, hasta ese momento eran cuestiones que se resolvían por la fuerza, ¿ok? Entonces, si había un gobernador que no estaba alineado con la política nacional, se resolvía por la fuerza, por la intervención federal. No había una discusión en términos institucionales, no se ponían a charlar respecto de qué hacemos con los impuestos, ¿ok? Todo esto vuelve a discutirse en 1983. En 1987 estamos en los últimos años del gobierno de Alfonsín, ¿ok? Alfonsín, en 1987, no es el Alfonsín de 1982 o 1983. Es un Alfonsín desgastado, con crisis económicas recurrentes, ¿ok? Y con otro tipo de problemáticas que no vamos a charlar ahora. Lo importante es que se aproximaban nuevas elecciones, un cambio de rumbo, y es en ese contexto y en ese marco que se sancionó provisoriamente la ley que es la actual ley de coparticipación 23.548, que se sancionó, corregime Ari por las dudas, en enero de 1988. ¿Ok? Sí, sí, sí. Esa ley 23.548 de enero de 1988 es la que estableció criterios fijos o porcentajes fijos de reparto de los impuestos para, en principio, la nación y las provincias y luego entre las provincias. Llamamos coparticipación primaria al primer reparto que se hace entre de la masa recaudatoria, la nación por un lado y las provincias en su conjunto por otro lado. Llamamos coparticipación primaria a esa primera gran división. ¿Sí? 53% para las provincias, 47% para la nación. No sé si es así, pero más o menos creo que una cosa así, más o menos, no es tan importante ahora. Y llamamos coparticipación secundaria a a los porcentajes fijos de reparto para cada una de las provincias. A Chaco, 3%. A La Rioja, 6%. A Buenos Aires, Profe, 15%. ¿puede repetirlo, perdón? Sí, 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 sí. Coparticipación secundaria. Coparticipación secundaria es el criterio de distribución de porcentajes de distribución de la masa coparticipable entre las provincias. Córdoba, 8%. Santa Fe, 9%. No sé, estoy Perdón, ¿y el inventando, anterior ¿eh? tipo de coparticipación? ¿Cómo? ¿El anterior tipo de coparticipación cuál era? Disculpe. El anterior a 1988. No, usted dijo coparticipación secundaria, entiendo que había una primaria.
¿Cuál es la coparticipación primaria? Ahora yo pregunto. Es la Entre que la, es entre El la primer nación y las reparto que se nación hace y las provincias. de la masa provincias. recaudatoria. Vamos, ¿quién quiere solo una? Entre la nación y las provincias. Entre nación y las provincias se hace una primer... tenemos un mazo de cartas, ¿vieron? Entonces, ¿vieron cuando jugás al truco? Si cortá. Bueno, entonces yo corto. Corto 47-53. Dejo 47% de cartas. Si son 40 cartas para el truco, ¿correcto? Dejo 17 para la nación y 23 para las provincias. Ahí sería más o menos el porcentaje. Y después de esas 23 que dejé para las provincias, los porcentajes entre las provincias es lo que reparto de cartas, ¿correcto? Entre las provincias. Tenemos un primer corte del mazo para la coparticipación primaria y después un reparto de cartas de la parte que me quedó para las provincias y a eso llamamos secundarias. ¿Se entendió con el truco? Sí, sí, perfecto. Disculpe, me tuve que ir un segundo, por eso no llegué a escuchar primero. No, no pasa nada, igual está bien. Yo dije la del truco porque hay otros juegos en los que se reparte todo, ¿vieron? Porque no sé el chinchón, qué sé yo. Repartí 7 para cada uno y pones el mazo en el medio, ¿no? Entonces, no sería el chinchón, sería el truco. Pero tampoco sería el truco completamente. Bueno, sigo. Esta ley de 1988 no, y estableció una cosa más, esta ley de 1988 que lo mencionaron al pasar, ya veo que lo entienden, pero lo tenemos que decir. Estableció cuál es la masa coparticipable, es decir, cuál es el conjunto de impuestos que entran a la bolsa como si fuese un saco, ¿vieron? De la carrera de los sacos de bolsa de papa, ¿vieron? Sí, bueno, ¿qué metemos de impuestos en la bolsa que después vamos a repartir? Y eso es la masa coparticipable, que tiene dos grandes impuestos, IVA y ganancias, ¿ok? Y impuestos sobre los combustibles. Y después hay una determinada cantidad de impuestos que llamamos impuestos de asignación específica, que son impuestos que como tienen un destino establecido, no, esto es para esto, no me lo toques. Es un fondito para la fiesta de 15. Entonces ese fondito no lo toco, pero va a ser ¿Qué serían utilizado. los de para educación, salud? No, es un impuesto específico para hacer una cosa puntual. Tenemos que hacer un cohete que vaya a la luna. Bueno, esta plata solamente para el cohete que va a la luna, nada más. Se llama el impuesto de la carrera espacial. Queremos ser más grandes que Rusia, que China y que Estados Unidos. Y esa guita que es, no sé, va a ser el 0,00,1% de la Stamp Act moderna, que sería, qué sé yo, el impuesto al Internet, ponele. Y es para eso, para crear una inteligencia artificial argentina con criterios argentinos. No sé, estoy inventando. No tenemos esas ideas nosotros ahora. Bueno, entonces, 1988 se sanciona esta ley por 2 años. ¿Por qué? Porque Alfonsín pacta, de alguna manera, estas leyes con los gobernadores y con un gobernador en especial, que es Juan, creo, Juan, no sé si es Juan, Antonio Cafiero. A la ley Cafiero aparece No, la ley después. Cafiero es otra, que es la ley que establece qué cosas no se tocan de la capital cuando es una ciudad autónoma, mientras sea la capital de la nación. Eso es otra cosa. Cafiero era el líder de la renovación peronista y era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Cafiero creía que iba a ser presidente de la nación. Todavía no había aparecido Menem, ¿correcto? Y entonces Cafiero arre- arregla con Alfonsín esta ley. Y Cafiero convence a muchos gobernadores y senadores que lo representan para que le den su apoyo para sancionar esta ley. Y en esta ley, la provincia de Buenos Aires, lo voy a explicar porque esto es medular para explicar lo que pasó después con la provincia de Buenos Aires o lo que llamamos el conurbano. Esta ley de coparticipación de 1988 es una ley en la que la provincia de Buenos Aires resigna muchos puntos de recaudación respecto de lo que aporta
la provincia de Buenos Aires a la masa coparticipable. Lo vuelvo a decir. Esta ley de 1988 es una ley en la que la provincia de Buenos Aires resigna muchos puntos de porcentaje de coparticipación que le corresponderían en función de la riqueza que la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de población que tiene, en un término objetivo, le aporta al conjunto de la recaudación. ¿Por qué lo hace Cafiero de esta forma? Porque Cafiero, creyendo que iba a ser presidente de la nación, iba a gobernar la provincia desde la nación, que era algo que pasaba muchísimo en la Argentina, porque la provincia de Buenos Aires siempre fue gobernada desde 1860 por la nación, desde la capital. ¿Me siguen este razonamiento que estoy explicando? Sí, Uy. rosca. No, profe, no entendí. Bueno, no lo voy a explicar porque quiero avanzar, pero Ok. No, sí, profe, era como todo un tema de conveniencia. bueno, me gusta la simplificación. Todo es un tema de conveniencia. Claro, la Yo, rosca del yo quiero momento. avanzar porque me conviene cerrar tal tema y seguir, que tengo que irme al banco y hacer otras cosas. Todo es un tema de conveniencia, esta es la mía. No quiero explicarlo más porque es complejo, solamente decir que en 1988 se sancionó una ley de coparticipación, establece criterios objetivos y la provincia de Buenos Aires resultó desfavorecida. Ya está, no lo voy a explicar por qué. No importa, Loli. Profesor, profesor, Sí, una pregunta, sí. ¿no? Mm, Estos recursos que se recaudan, mm. ¿quién controla que se recaude y se dé a cada uno lo que corresponde en porcentaje? Bueno, tenemos una comisión que es la Comisión Federal de Impuestos, ¿sí? Que está en la calle Cerrito. CFI, Comisión Federal de Impuestos, donde se reúnen todos los gobernadores a rosquear. Después está la Auditoría General de la Nación, que pertenece al Congreso de la Nación, que está controlada por el partido de la oposición y tiene a su cargo controlar la ejecución presupuestaria. Eh, pero me da pie, Betty, para avanzar. En 1988 se sanciona esta ley, después fue Menem presidente, Dualde fue vicepresidente de Menem, Dualde se fue a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cafiero quedó un poco en el olvido, y Dualde cuando se va le pide a Menem, para volver a la provincia de Buenos Aires, que Menem le devuelva la plata que había perdido la provincia por la ley de coparticipación del año 1988. Y entonces ahí se crea algo que tal vez de nombre conozcan, tal vez nunca escucharon, que es el Fondo de Reparación Histórica, ¿sí? Que es un fondo de dinero para la provincia de Buenos Aires, que aparece como un fondo aparte. Lo digo así como de color. Dualde se transforma en gobernador y en el año 1994, que es lo que nos importa a nosotros para la clase, aunque no sea tan relevante para la historia de la coparticipación, pero lo tenemos que decir, en el año 1994, cuando se reforma la Constitución, los constituyentes proyectan una ley de coparticipación porque teníamos que establecer un criterio objetivo que alejara a las autoridades de turno de la discrecionalidad que les otorga la ausencia de una ley. Entonces, si no hay ley, las autoridades de turno tienen mayor discrecionalidad en el control, en la recaudación y en la distribución de los fondos, que fue la pregunta que me hizo Betty. Pero si hay una ley objetiva, es más fácil de alguna manera, entre comillas, poder controlar o establecer un criterio de veracidad. Che, no estás cumpliendo con lo que dice este artículo. Acá dice A y vos estás haciendo B. Voy a ir a la justicia a plantear todas mis objeciones. Pero si no hay ley, ¿qué podemos ir a plantear a la justicia? Voy a hacer una pregunta que no saca y nos vuelve a poner en tema. Lo dije la vez pasada cuando me tocó mi clase. Dije, la CGT va a ir hoy a marchar a las 11, ahora en 15 minutos, al Palacio de Tribunales para, no sé, para pedir qué cosa. Porque, ¿se acuerdan que les conté
que para pedir la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, de la reforma de la ley de trabajo, hace falta un hecho subjetivo y un actor subjetivo lesionado para que un juez en primera instancia pueda dictar la inconstitucionalidad de algunos de esos artículos y la ley se votó el viernes y ni siquiera se promulgó ni se sancionó, no se promulgó ni se publicó. Entonces, ¿para qué va la CGT al Poder Judicial hoy? No sé, pero con una ley en ejecución se puede violar y entonces se puede, digamos, concretar Judicial. o se puede verificar un hecho, un daño subjetivo. Se violó este artículo de esta ley que me habilita a ir al Poder Judicial para pedir o el cumplimiento y en su defecto, o en el caso, si correspondiere, eventualmente la inconstitucionalidad de la norma que genera el acto lesivo. No siempre hay casos de inconstitucionalidad cuando se viola una norma, pero podría existirla. ¿Me siguen este razonamiento? Es importante que exista una ley para que pueda existir un control, porque sin ley, ¿qué control va a haber? En el año 1994, cuando se sancionó la Constitución, va el título ahora de lo que quiero decir, no se sancionó una nueva ley de coparticipación. La Constitución lo único que hizo fue establecer criterios para esa futura ley, pero no es que la Constitución sancionó una ley de coparticipación. Esto hubiese sido lo deseable. Eso no pasó. ¿Ok? ¿Ustedes qué Sí. tienen en la Constitución en el artículo 75, inciso 2, párrafos 2 a los siguientes? Lo que tienen son los criterios bajo los cuales debería sancionarse una ley de coparticipación, que nunca se sancionó. Y ahí entiendo que entraría la disposición transitoria de la cláusula sexta, me dijeron, que no sé qué dice, pero me lo pueden decir ahora si quieren. ¿Qué dice? Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Ah, nada que ver. Pensé que esa cláusula No. sexta hablaba de la No, la participación. cláusula No, no, sexta es un transitoria. régimen de coparticipación conforme a lo Claro. dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la Ah, reglamentación del organismo fiscal federal. Serán mm. establecidos antes de la finalización del año 1996 la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma. No podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada. Tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en Ah. ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación. Y sigue. Bueno, perfecto, ahí está. Ahora sí, bien, Iris. Entonces, todas esas disposiciones transitorias era un mandato para la sanción de la ley, en donde les decía que sí, que no, que podía, que no podía. Mira, no, no jodas a otras, tiene que ser antes de esta fecha, tenés que tener en cuenta tal y tal cosa. Y estableció algo que tenemos que es único, que es una ley especial. Nosotros tenemos constitución, tenemos tratados de integración, tratados simples, tenemos leyes, tenemos decretos, tipos de decretos, tenemos tipos de resoluciones administrativas, lo van a ver en derecho administrativo, y dentro de todo ese compendio de tipos de normativas, tenemos una específica única que no existe, pero que aparece mencionada en la Constitución, que es la ley convenio. Ley-convenio, que es un tipo de legislación única en su tipo, que es una ley que tiene que estar sancionada por ambas cámaras, pero que al mismo tiempo tiene que ser convalidada por las provincias. No se establece específicamente en la Constitución si es por el gobernador o el Poder Ejecutivo de las provincias, si es por cuatro locos que se van a la plaza en la provincia y dicen sí, o si es por la legislatura de las provincias. Dice las provincias, lo cual nos pone en un problema porque no sabemos quién es, o un robot que represente en el futuro de la provincia, también puede ser, qué sé yo. No sé. Bueno, todo puede pasar en el futuro. Me imagino una reunión de robots que representarán a las provincias.
Se embala solo el profe. ¿No te imaginas? Está bueno. Profe, pero la guía es usted. Bueno, Uh. escuchen. Sigo. Eh, no tenemos ley y esto ha permitido para ir cerrando hoy. Ari, ¿vos te toca mañana? Y bueno, ya está. Que Ari haya estado nos da pie para que Ari continúe mañana. Ya fue un montón de información, muchísima. Y ustedes tienen que repasarla lentamente para poder seguir avanzando. Entonces no podemos seguir incorporando temas. ¿Por qué? Porque se hace un matete en la cabeza. Yo lo tengo claro, pero ustedes no. Y necesitan como que les caigan las fichas. Y yo soy consciente de eso. Y fue demasiado, fue demasiado. ¿Sí? Es la historia de la Argentina desde el punto de vista de la coparticipación. En paralelo a la Constitución, es mucho. Pero bueno, solamente sepan que el 94 estableció este criterio, que en el 96 tendría que haberse sancionado, que nunca se sancionó, y que entonces a partir de entonces los presidentes y las presidentas, o Cristina, y los presidentes han gobernado sin ley en acuerdos puntuales con los gobernadores, que se juntan, charlan y se hacen amigos o se pelean, y ahí establecen qué me das, qué te doy, dame dos, te doy tres, te voto esto, votame aquello. Y en ese arco de variables aparece también la ley de glaciares, como un elemento más, con sus bemoles, ¿sí? A complejizar el asunto. Y no quiero decir más, con eso es suficiente, para que sepan que todo tiene que verse en su contexto, ¿ok? Y lo que dijo Ari, de que en 1890 las provincias estaban quebradas, es un elemento que no solamente ocurre en 1890, sino que va a ir pasando a lo largo de la historia. No es que las provincias no estuvieron quebradas después, o que no estuvieron quebradas en los 90, o que no estuvieron quebradas después de la crisis del 2001. Y también esos elementos son elementos que juegan a la hora de negociar por parte de los gobernadores, que son las cuentas de la provincia, independientemente de las poblaciones de las provincias. Son elementos que juegan. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es, es un pantallazo lo que estamos viendo. Lo que ustedes tienen que tener Pregunta, que saber, ¿al- al- sí, perdón. ¿alguna vez las provincias estuvieron bien? Bueno, lo dejamos para mañana esa pregunta porque nos abre el panorama. Ya la pregunta sobre qué es estar bien es todo un tema. No sé si Bien económicamente. por eso, una cosa es la cuenta de la provincia y otra cosa es la población de la provincia. Es lo que Máximo Kirchner te diría, con la gente afuera, con la gente adentro. Entonces, según cómo lo estés preguntando, es que tenemos que responder. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero no quiero responder sobre eso ahora. Tampoco lo sé. Ojo, tampoco lo sé. No soy experto. No te lo puedo decir más allá de especificar cómo debería ser la pregunta. No sé la respuesta en ninguno de los dos casos. Lo sé, te soy sincero, Iris. Lo que ustedes tienen que saber para la clase es la legislación. La ley que vieron con Ari en el 35, la ley que vieron con Ari en el 73, la ley del 88, la constitución en el 94 y algunas cositas que podrían llegar a ver mañana, no sé, que tienen que ver con lo que pasó después del 94, que va a explicar Ari mañana. ¿Está bien? Perfecto. ¿Estamos Sí, con esto? sí. Sí, Si se ¿Puedo van decir con una cosa, dudas, ese? estamos bien. Para mañana. Para mañana, Ari, Sí, puedo decir una cosa para mañana. dale. Mañana tocamos coparticipación, pero con esta condición. El- Tienen que leer el texto de CEPA. Es muy simplificado, pero miren las preguntas que hace el texto. Primer pregunta, primer página. ¿Cómo era antes la ley de coparticipación? ¿Qué dice ahora? Arranquen leyendo eso. ¿Cómo era antes? ¿Qué dice ahora? Después es un texto de coyuntura. No nos interesa mucho sobre en esa época qué pasaba con el kirchnerismo, con el macrismo, sino esa pregunta. ¿Cómo era antes? ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice la Constitución? Conceptos importantes. Estoy leyendo la segunda carilla. O sea, tienen que leer la primera y la segunda carilla. Y después, pasen los gráficos. No nos interesan mucho los gráficos. Carilla 9. ¿Qué filosofía aplica ese criterio? Algo sobre lo que se dijo hoy, devolutivo, redistributivo,
¿qué dice la Constitución sobre el criterio, sobre con qué criterio se va a redistribuir lo que se recauda? Ahí tienen dos preguntas para mañana si quieren tocar el tema de coparticipación. Y después pasan lo de qué quiere Macri, qué pasó con el kirchnerismo, que eso es el detalle. Cuando lo general está firme, construimos y problematizamos el detalle, pero lo general tiene que estar bases sólidas. Y pasan lo de Córdoba, pasan los fallos, y después Carilla 17, una nueva ley de coparticipación. ¿Qué es esto de la nueva ley de coparticipación? ¿Qué es esto de la ley convenio? Ahí tienen 3 puntos. Lamentablemente, para mañana, quien tenga tiempo y que tenga la posibilidad de tener tiempo, tiene que leer eso. ¿Correcto? Mañana no habíamos agregado texto adicional, habíamos agregado 2 artículos, son artículos periodísticos, 2 artículos del cohete de la luna. Traten de leerlos, son artículos, no hay bibliografía adicional. Lo voy a agregar como opcional para quien tenga la posibilidad de tener tiempo y pueda leerlo, 10 carillas de un texto de TEA. Dentro del control de constitucionalidad hay un apartado que yo lo recorté cuando vieron el miércoles, jueves y viernes que estuvieron hablando sobre control de constitucionalidad. Hay un apartado que va de la página 158 a la 168. Son 10 carillas. ¿De qué habla? De control de constitucionalidad, que ya saben qué es, y del control de convencionalidad, que algo tenía relación con respecto a lo que decía Sapsay. Anótense esta pregunta. ¿Qué se expresa en el discurso de Sapsay? Anoten esa pregunta y traten de pensarlo y escribirlo y mañana lo dicen. Yo no quiero que me digan sobre la ley de glaciares, sobre las provincias, sino que es en función de todo lo que vimos en la materia, ¿qué ustedes pueden identificar sobre lo que se expresa en el discurso de Sapsay? Pista, porque tal vez es difícil, pista, algo sobre la brecha estructural que vimos en la clase de supremacía constitucional. Es más, el título del video YouTube dice algo que los puede ayudar. ¿De acuerdo? Todo eso lo vemos mañana. Pero traten de su parte hacer algo sobre esto. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Puedo hacer una Perfecto. consulta, Ari? Gracias. Última consulta. Sí, que hay, además de los dos textos del cohete a la luna, habías puesto el Federalista 78 también y ver Sí, los fallos Salavi y Rodríguez. lo puse opcional, creo. Si no lo reviso ya. Pero lo Ah, puse no, opcional. estaba como parte. No, está opcional, está opcional. Lo estoy viendo en este ¿Sí? momento. ¿Lo volviste a modificar? Yo tengo la última modificación Sí, cuando porque. empezaste. Ok, lo puse opcional porque me di cuenta que no íbamos a llegar. Pero al AVI, sáquenlo. Si tienen tiempo, lo leen y lo vemos si lo tocamos. Pero eh, quien tenga tiempo, en lugar de leer el fallo de Pereira, que está en el WordPress, vean el apartado 158-168 TA, que indirectamente está hablando del fallo de Rodríguez Pereira, que tiene que ver con el control de convencionalidad. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Muchas gracias. chicos, buen arranque de marzo. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profe. Chau, Gracias. chau. Chao. Chao.